Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles desde Uruguay. Estamos aquí en Ubuntu América Latina 2020, en esta jornada, cerrando la edición de hoy, 3 de diciembre, con los aportes de Marco Nascimento, que lo tenemos allí en línea ya, desde Brasil. Marcos compartirá en el día de hoy su conferencia magistral titulada Juventudes, Masculinidades y Sociedad, Conquistas y Desafíos Contemporáneos. Antes de escucharlo, les contaremos un poco sobre su hoja de vida y luego les daremos la palabra para disfrutar de tus aportes, Marcos. Marcos Nascimento es psicólogo, es doctor en salud colectiva, activista por la igualdad de género. Actualmente es investigador y docente de la Fiocruz en el programa de maestría y doctorado en salud pública. Es uno de los cofundadores de la Red de Hombres por la Equidad de Género de Brasil y ha sido coordinador de Men Engage América Latina desde el 2007 al 2011. Es un gusto, Marco, contar con tus aportes, con tu presencia y bueno, te escuchamos, disfrutamos juntos, juntas aquí. Gracias, Patti. Es un gusto, un honor estar con ustedes, aunque de manera remota, ¿no? Que nos gustaría estar ahí face a face con todos los compañeros y compañeras que tienen trabajado bastante por el tema de la igualdad de género, no solamente en América Latina, mas de manera más global. Y aunque estoy trabajando desde marzo de este año, ¿no? De manera remota, sí, todavía me cuesta un poco acostumbrarme a ese tipo de dinámica, pero ahí vamos. Bien, primero, por supuesto, agradecer la invitación a Ubuntu Latinoamérica por la oportunidad de estar hablando sobre un tema que mucho me interesa y que ha sido parte de toda mi trayectoria, no de vida y trayectoria profesional y laboral, ¿no? Entonces pensé un poco de platicar sobre algunos temas más generales y otros un poquito más, de manera más específica, en ese momento, ¿no? Así, como Patti me presentó, yo soy psicólogo de formación, tengo maestría y doctorado en salud pública y desde hace más o menos 20 años, 25 años, estoy ahí trabajando con temas vinculados a hombres, masculinidades, desde una perspectiva de género, ¿no? Pero quería también hacer una referencia que para mí es súper importante. El hecho de haber participado de un grupo de hombres en los años 80 en Río de Janeiro, funcionó para mí así como un parteaguas de mi vida, ¿no? Yo era un estudiante universitario y en ese momento me agrego a un colectivo de hombres, un colectivo totalmente informal, o sea, no estábamos vinculados a ninguna organización, ni tampoco a alguna institución específica, pero era un grupo de hombres que se reunía alrededor de algunos temas específicos que nos interesaban, ¿no? Sin varios interesados en el tema de arte, de música, de literatura, pero también los temas, ¿no? Sobre trabajo, sobre salud, sobre sexualidad, estaban ahí presentes, ¿no? Esto va a ser un poco como un parteaguas de mi vida, o sea, porque por la primera vez tenía contacto con hombres que pensaban, vamos a decir así, de una manera fuera de la caja tradicional de lo que pensaban los hombres en Río de Janeiro en aquel momento. Por supuesto, también hay que señalar esto, era un grupo de hombres jóvenes y algunos ni tan jóvenes, pero hombres de clase media carioca, ¿no? De clase media de Río de Janeiro. Eso de alguna manera me ayuda a pensar en mi propia vida, no solamente mi vida personal, pero también mi vida laboral y como estudiante. En ese momento yo era parte de la universidad estudiando ingeniería, ¿no? Un tema, un curso totalmente masculino. Y de ahí voy a trabajar con ingeniería durante bastante tiempo, pero siempre así con bastante interés en las dinámicas masculinas de mis compañeros de trabajo y qué pasaba con ellos, ¿no? Así, independiente del tema de la clase social, o sea, de mis compañeros ingenieros o con los operarios que trabajaban conmigo, había bastantes enlaces interesantes para pensar en términos del
desarrollo de algunos comportamientos y de la propia expresión de su masculinidad. Eso de alguna manera me lleva, ¿no?, a regresar a la universidad para ahora estudiar psicología. Y psicología me parecía una experiencia muy distinta de la primera, de ingeniería, que era un curso totalmente masculino, y ahora estaba en un curso totalmente femenino, ¿no?, que los hombres éramos la minoría. Creo que estas dos experiencias fueron muy importantes para reflexionar sobre no solamente las diferencias, pero también las desigualdades de género entre hombres y mujeres en cada uno de los contextos mencionados, ¿no? Y de ahí me metí totalmente en movimiento social, ¿no?, en el caso brasileño, durante muchos años con el Instituto Promundo, que es una ONG internacional, pero que tenía su sede en ese momento en Río de Janeiro, trabajando con varios compañeros y compañeras en Latinoamérica con el tema de los hombres jóvenes, ¿no? Y creo que en ese momento se consolida de alguna manera mi experiencia de trabajo, pero también mi interés alrededor del tema de la juventud. No solamente en términos de proyectos comunitarios o proyectos de intervención, pero también con el tema de la investigación, o sea, que sabemos cómo pensamos, cómo reflexionamos con estos jóvenes. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la incidencia política, ¿no?, en mi caso personal, en dos ejes específicos de salud y de educación, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar es más una mirada, por supuesto, parcial, localizada, pero también muy afectiva, ¿no?, de mi trabajo con los hombres jóvenes, ¿no? ¿Y por qué trabajar o pensar la juventud, ¿no? Tenemos alrededor de la cuarta parte de la población global es constituida por jóvenes, ¿no?, por hombres y mujeres jóvenes, ¿no? Que es una población que tiene un rol y un papel súper importante en términos de cambios históricos, transformaciones políticas, sociales, económicas, ambientales, ¿no?, alrededor del mundo, ¿no? Y si pensamos en nuestra región de América Latina, la cifra sigue más o menos parecida, o sea, más o menos 25% de la población de Latinoamérica es formada por personas jóvenes. Por supuesto, hablar sobre juventud siempre es un reto en términos de qué jóvenes estamos hablando o de qué juventud estamos hablando, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que hablar sobre juventudes en el plural, más allá de los marcadores etarios, ¿no?, que diferentes países utilizan para nombrar quién es joven y quién no es. Por supuesto, no podemos mirar a la juventud o las juventudes como un grupo homogéneo de un determinado rango etario, ¿no? En ese sentido, me parece que tanto pensar sobre, ¿no?, las diferencias culturales, pero también pensar sobre las desigualdades sociales que influencian este ser joven en nuestra región es fundamental. Si no somos la región más pobre del mundo, por supuesto, somos una de las más desiguales en términos sociales en el mundo, ¿no? Y eso va a tener un impacto importantísimo en la vida de los jóvenes y de las jóvenes. Y siempre que hablo de juventud, en un primer momento estoy hablando de hombres y mujeres jóvenes, ¿no?, para que pensemos un poco sobre cómo todas estas estructuras sociales afectan a uno y al otro. Pero me voy a dedicar un poquito más sobre el tema de las masculinidades y sus conexiones con el tema de la juventud. Entonces, pensar juventud sería pensar en las juventudes, ¿no?, juventudes en el plural, ¿no?, una pluralidad de experiencias y bastante heterogénea, ¿no?, más allá del rango etario, ¿no? Como decía el sociólogo francés Pierre Bourdieu, somos siempre jóvenes o viejos de alguien, ¿no? Siempre que alguien nos mira, dice, pero es muy joven, no, ya eres mayor. Y creo que eso de alguna manera refleja la complejidad de ese término de la juventud.
Me gustaría hacer con ustedes un paseo por un cierto recorrido histórico, ¿no? De una línea del tiempo, donde ese tipo de tema, ¿no? De que la juventud se convierte en un tema importante en términos no solamente locales, pero también de manera más global, ¿no? O sea, ¿y qué pasa en los fines de los 90? ¿No? Y ahí creo que ayer discutimos un poco eso con la experiencia brasileña, con los compañeros de Brasil, sobre la importancia de la Conferencia de Población y Desarrollo de Cairo en el año 94 y también la de Beijing en el año 95, ¿no? Van a ser muy importantes, ¿no? Como un marco global y un marco político sobre el tema de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos como derechos humanos y de la importancia de la necesidad de involucrar a los varones en términos de la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Eso está presente en la plataforma de Cairo, eso va a estar presente en la plataforma de Beijing, y era como un llamado a la acción de los gobiernos que firmaron los compromisos de las dos conferencias de hacer políticas específicas para la juventud, pero también con una atención a los varones, ¿no? Entonces, eso de alguna manera genera una agenda global, ¿no? Que se refleja de manera local, de diferentes formas, en diferentes contextos, ¿no? Y cuando digo de agenda, no solamente agenda en términos de formación o promoción de acciones de políticas públicas, pero también de investigación en ese tema, ¿no? Y ahí me gustaría compartir algunas cosas que creo que son interesantes en términos de pensar, por ejemplo, la preocupación de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, sobre What About Boys, ¿no? Uno de los primeros documentos en el año 2000 sobre el tema de salud de los varones, ¿no? Que de alguna manera también está reflejado en ese documento que se llama Boys in the Picture, o donde están los muchachos, los muchachos en la vida. Creo que esses dois documentos são documentos seminales para pensar não solamente em términos de involucramento de los varones, em términos de la equidad y de la igualdad de género, pero también pensar em términos de la salud de los propios varones, em términos de sus especificidades de género. Entonces tenemos ahí la especificidad de género en términos de los hombres jóvenes y adolescentes, pero también la idea de que promover salud con hombres también sería una estrategia de promover la equidad de género entre hombres y mujeres, sobre todo lo que tiene que ver con la salud sexual y la salud reproductiva. Me parece también importante rescatar que en términos de América Latina, ¿no? La conferencia sobre varones adolescentes que se llevó a cabo en Santiago de Chile en el año 2002, que resulta en esa publicación, organizada por nuestro compañero Pepe Olavarría, también como algo bastante importante en términos de pensar esta agenda global en nivel regional de América Latina. Y claro que eso van haciendo ahí interfaces interesantes o importantes cuando pensamos, por ejemplo, en el libro de Gary Barker, Dying to be Man, en su investigación sobre juventud en los Estados Unidos y en Brasil, ¿no? Las conexiones que hay entre la construcción social de las masculinidades estadounidenses, sobre todo en Chicago, donde fue su investigación doctoral, y los jóvenes, por ejemplo, de favelas cariocas, ¿no? Entonces, cómo es crecer y vivir en un ambiente violento y cómo ese proceso de socialización en un contexto muy violento genera otras tantas violencias, ¿no? Creo que eso también es un aporte súper interesante. Y este año tenemos ahí la celebración del libro de Raewyn Connell, The Men and the Boys. Son los 20 años, ¿no?, del libro
de Connell, también como un referente importante, no solamente para la academia, pero también todo lo que tiene que ver con los aportes para la sociedad civil, ¿no? Y la profesora Connell fue una de las primeras, ¿no? Una de las más importantes, socióloga australiana, ahí estudiando, ¿no? El tema de las masculinidades, y también con sus aportes para Ubuntu, ¿no? Entonces les invito a ver el video de la profesora Connell. En términos de Brasil, ¿no? Yo soy brasileño, ¿no? Entonces había que también pensar un poco más también qué está pasando, qué pasó en ese periodo en términos de Brasil. Creo que este libro para los compañeros de Brasil, El aprendizaje de la sexualidad, que es un libro súper importante para pensar salud reproductiva y derechos reproductivos con jóvenes, no solamente con hombres y mujeres jóvenes, pero que trae también algunos aspectos súper importantes en ese sentido, ¿no? Y de manera más reciente, creo que tanto uno como otro son experiencias un poco más distintas. Seguimos siendo uno de los países donde hay más jóvenes infectados por VIH-Sida. Entonces, eso es un libro, un relato de experiencia de un joven viviendo con VIH. Que se llama El Segundo Armario, El Segundo Closet, que era el primero sería lo de la homosexualidad, el segundo de su condición de ser una persona viviendo con VIH. Y de una manera más reciente, los libros que tienen que ver con las masculinidades negras en Brasil, cada vez más creo que eso es un tema, ¿no? También importante para Ubuntu, pero de manera general para nuestra agenda de investigación y de investigación y de acción, ¿no? Creo que en términos de los dos. Por supuesto, eso es una manera de decir que, mira, o sea, hemos acumulado bastantes experiencias, investigaciones desde el nivel global, pero también a nivel regional y a nivel local en Brasil sobre este tema, ¿no? Y creo que cada producción trae de alguna manera, nos invita a reflexionar sobre diferentes aspectos de los mandatos culturales de la masculinidad hegemónica, como apuntan nuestra profesora Connell. Creo que tanto la idea, ¿no?, de ser un hombre de verdad y que es necesario expresar su hombría a través de pruebas de coraje y expresiones muy duras sobre lo que es ser hombre, eso sigue siendo un mandato, no en el pasado, pero también en el presente, ¿no? Eso sigue siendo válido de alguna manera entre los jóvenes a lo largo de Latinoamérica. Y algunos temas que estaban ahí ya en fines de los 90, inicio de los años 2000, siguen siendo temas importantes para la juventud, ¿no? El tema de la sexualidad, por supuesto, siempre ha sido un tema importante y sigue siendo un tema importante. El tema de la paternidad, creo que es otro tema también extremadamente importante para reflexionar, ¿no? En el caso brasileño, Jorge Lira ha sido uno de los pioneros a hablar sobre la paternidad adolescente por los fines de los 90. El tema de la violencia creo que sigue siendo uno de los temas más duros, ¿no? No solamente la violencia estructural o la violencia urbana, pero también las violencias interpersonales, las violencias hacia las mujeres adolescentes, jóvenes, las violencias presentes en los diferentes hogares de Latinoamérica, la violencia interpersonal entre adolescentes, los grupos, ¿no?, como por ejemplo las maras centroamericanas, ¿no?, que utilizan la violencia, ¿no?, en su cotidiano como forma de ingreso y también como expresión social
fruto de una intensa desigualdad social. Las guerras, bien, eso creo que es un tema bastante complejo y merecería una conferencia específica sobre el tema de la violencia. Pero me parece también importante decir que muchas veces este aspecto de la violencia es de alguna manera naturalizado como repertorio masculino, ¿no? Y ahí creo que hay que pensar eso de manera con bastante cuidado, de decir que no es natural de los hombres ser violentos, pero eso es un proceso intenso de socialización y aprendizaje que necesitamos tomar en cuenta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el espacio de la escuela, por supuesto. Creo que la escuela y la familia son dos instituciones bastante importantes en términos de pensar esos aspectos relacionados a la socialización de género, a la construcción de las masculinidades. Y creo que el tema del trabajo sigue siendo un tema súper, súper importante para, para los jóvenes. Y vamos a regresar a algunos de esos un poquito más adelante. Pero pensando un poco en los temas de Ubuntu, ¿no? Del feminismo, de la transformación y de la interseccionalidad, creo que los tres son súper, súper importantes para reflexionar sobre el tema de las juventudes y sobre el tema de las masculinidades jóvenes, ¿no? Creo que el feminismo como una forma, una lente, tanto ética como política de mirar el mundo, ¿no? Y que ha sido, y ahí también un poco pensar, ¿no? Que son los feminismos, ¿no? Pero no el feminismo en el singular, pero los feminismos de manera más plural, una lente súper importante para pensar, ¿no? El contexto social de las diferencias, de la diversidad, pero sobre todo de la desigualdad. Entonces creo que eso es una herramienta ética y política importante en ese sentido. Y por supuesto, todos los estudios y los proyectos de intervención alrededor de los últimos 20 años son de alguna manera fruto de un aprendizaje desde el movimiento de mujeres y del movimiento feminista y del movimiento gay y del movimiento negro en caso brasileño específicamente, ¿no? Creo que todos estos temas son importantes para reflexionar sobre la juventud y sobre los hombres jóvenes desde una perspectiva de la interseccionalidad, ¿no? Que es otro tema importante que Ubuntu nos trae como parte de su misión en el año 2020, ¿no? Y la interseccionalidad me parece súper importante en el sentido de hacer conexión entre los diferentes marcadores sociales de opresión, ¿no? Sea, en el caso de los jóvenes, no solamente lo de la edad, de lo rango etario, pero también, ¿no? Sus condiciones étnicas y raciales, ¿no? ¿Cuál es la posición social de jóvenes negros o de jóvenes indígenas en América Latina? El tema de la clase social, por supuesto, ¿no? Si yo decía que no éramos la región más pobre del mundo, somos una de las más desiguales del mundo, ¿no? Entonces, hablar sobre el tema de la clase social es fundamental. De otra manera, pensar cuestiones relacionadas a la sexualidad, o sea, a la orientación sexual diversa y la identidad de género, también es otro punto extremadamente relevante, ¿no? Y mucho tanto de la orientación sexual como de la identidad de género, como de las cuestiones relacionadas a la pobreza, también inciden en el tema de la migración, ¿no? Entonces, pensar en los jóvenes migrantes, jóvenes que migran por su orientación sexual o por su identidad de género, o, por supuesto, por cuestiones relacionadas a la pobreza, son extremadamente importantes y que los invita a pensar en la migración de una manera también un poco más compleja, ¿no? El tema de la religión, creo que también es otro tema importante.
que hemos visto en diferentes contextos de América Latina, pero también en otros contextos de manera más global, y pensar en las oportunidades para los jóvenes, ¿no? Así, un poco pensar en esa identidad, si aquí podemos hablar así, como en términos identitarios, pero un poco pensar en esos jóvenes que ni trabajan ni estudian por falta de perspectivas en sus contextos, ¿no? Sociales, culturales, económicos, políticos, a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que esses marcadores, y por supuesto no esgotamos las posibilidades de los marcadores sociales de la diferencia, pero creo que son cruciales para entender, comprender y reflexionar sobre la posición de los hombres jóvenes en Latinoamérica, ¿no? Hablar sobre un hombre joven de clase media, blanco, heterosexual, por supuesto no es lo mismo de hablar de un joven indígena, gay, migrante en Estados Unidos, por ejemplo, o en algún país centroamericano. Y creo que eso nos hace, nos desafía de alguna manera, ¿no? A pensar cómo estos sistemas se interconectan y crean otras opresiones, otras maneras de mirar a la juventud. Como decía Mara Viveros, la interseccionalidad nos invita a hacer preguntas, no necesariamente está ahí para fornecer respuestas, pero nos invita a preguntar cosas y reflexionar sobre estas conexiones. Pero me parece también, y creo que este año pandémico de 2020 nos ha, de alguna manera, comprobado que vivemos en un mundo globalizado, ¿no? Creo que por la primera vez en la historia reciente de la humanidad tuvimos un problema sanitario global que de alguna manera revolucionó el mundo, ¿no? Y cómo sobrevivir en ese mundo globalizado, ¿no? Globalizado en términos de precarización del mundo del trabajo, precarización de algunas identidades, del avance conservador que hemos visto en términos políticos en varios de nuestros países. Creo que en ese sentido, este año de 2020 nos invita de una manera súper concreta e intensa a dizer, mira, estamos todos conectados, ¿no? Y no hay solución individual, sino pensar en términos de soluciones colectivas y todos los desafíos que esto también, de alguna manera, implica, ¿no? Si hablamos sobre feminismo, sobre la interseccionalidad, pensar en términos de transformación de las masculinidades o transformación de los hombres jóvenes nos invita a reconocer primero que Latinoamérica tiene una experiencia grandísima, ¿no? En términos de currículas, estrategias educativas, proyectos comunitarios, proyectos de intervención más local o más regional. Y voy a mencionar una porque soy así como parte, como el programa H, que creo que varios de ustedes ya escucharon o ya aplicaron en algún momento, ¿no? Una iniciativa latinoamericana, ¿no? Meso-brasileña, meso-mexicana, ¿no? Con los compañeros de Brasil, de ECOS, de PAPA y de Promundo, y con los compañeros de salud de género en México, y que ha sido reconocido por Naciones Unidas como un programa exitoso en términos de pensar transformaciones más profundizadas sobre el tema de la masculinidad y de la promoción, ¿no? De la igualdad de género, de los derechos sexuales, derechos reproductivos y todo lo demás. O sea, les invito para aquellos que no conocen a conocer. Pero creo que también uno de los aprendizajes a lo largo de estos años es un poco pensar que
esta experiência acumulada de projetos comunitários ou projetos de intervenção mais locais, aunque exitosos, não são suficientes para cambios ou transformações mais estruturais, não? Isso implica, por exemplo, pensar, não, em como fazer cambios mais estruturais, cambios políticos, sociais, econômicos, de maneira mais profundizada, não? Por supuesto, esse é um desafio, não somente como se imaginava, creio que ao início, não de levar à escala estes projetos de intervenção mais específicos, não, que sejam ou que fueran incorporados por las políticas públicas y que tuvieran un alcance mayor con más gente participando y con más incidencia política. Pero si no pensamos, ¿no?, como una sociedad cada vez más, en el caso latinoamericano, neoliberal, de estructuras sociales realmente profundas y importantes para reflexionar, vamos a alcanzar poco, ¿no? O sea, tenemos límites en estos alcances, ¿no? Entonces, creo que el desafío que nos impacta ahora es pensar en esos cambios más estruturales, ¿no? O sea, pensar que tenemos no que pasar de uno al otro, pero cómo articular estas dos dimensiones, ¿no? Pensando ahí en un modelo más ecológico. Y me parece que de manera muy reciente, ¿no? Y ahí voy a hablar como por tres experiencias que son distintas, pero creo que de alguna manera nos han brindado un poco, ¿no?, esa participación juvenil y los aportes para pensar transformaciones sociales, que en el año 2013 tuvimos una movilización intensa, en el caso brasileño, ¿no?, de jóvenes en la calle, ¿no?, de alguna manera hablando y reclamando por cambios sociales más profundizados, ¿no? Y hemos visto eso en Chile, por ejemplo, con el tema de la educación, o también en Argentina con el tema del aborto, ¿no? Entonces, creo que estos tres, por supuesto, no son definitivos, como ningún movimiento es definitivo, ¿no?, como el alcance no es definitivo, más un poco como una utopía que nos mueve en dirección a los cambios sociales, ¿no? Creo que en ese sentido, esos tres ejemplos son bastante interesantes para reflexionar y pensar, ¿no?, lo que esto significa. Hay un otro punto que me parece también súper relevante de pensar, que es, y para la gran mayoría de los jóvenes esto no es exactamente un tema, porque ya nacieron conectados, ¿no?, con la Internet, ya nacieron en un mundo conectado por Internet, pero creo que la Internet también nos pone ahí otros desafíos, ¿no? Los desafíos de la conexión, por supuesto, ¿no?, que todo pasa ahora en tiempo real. Estoy hablando con ustedes, pero no sé exactamente quién son ustedes, de qué parte del mundo están, y estamos todos de alguna manera conectados por la Internet. Pero creo que la Internet ha también, para esta generación de jóvenes que hoy está alrededor de los 20 algo, que son nativos digitales, ya nacieron en un mundo conectado por la Internet, los cambios que eso nos ha brindado en términos de relación interpersonal, de otras violencias que no había en el pasado, pero que están presentes en el mundo digital, ¿no?, las violencias digitales. Y también creo que las propias subjetivaciones, la propia sexualidad, ¿no? Creo que vários desses temas siguen siendo aí um desafio para reflexionar, pero também uma oportunidade para pensar em outros aspectos de ativismo juvenil, ¿no? Creio que cada vez mais esse ativismo digital que está presente, não somente a movilização a través de las redes sociales, de las mídias digitales, pero também, para lo bueno y para lo malo,
essa conexão de grupos que, por supuesto, estão mais conectados com os direitos humanos, mas também grupos que são mais reacionários, mais conservadores, e que essa pelea se dá não somente no mundo virtual, se é que podemos falar de um mundo real ou virtual, creio que não, sim, essa fronteira já está totalmente borrada, mas creio que sim, ou seja, creio que há muito que aprender com e desde os jovens em termos deste ativismo digital, não? Desse ativismo por internet, e o que isso se pode alcançar em termos de cambios e transformações culturais, sociais, políticas, não? Me parece também que toda essa conexão também cria alguns desafios em termos, por exemplo, de saúde mental, não? Creio que en el campo de la salud y de la salud de los jóvenes siempre estuvimos así muy conectados con los temas de salud sexual, de salud reproductiva, de la violencia, pero el tema de la salud mental, y yo creo que en ese año pandémico todavía más, me llama bastante la atención, ¿no? O sea, pensar que, por ejemplo, el nivel de suicidio entre jóvenes ha crecido enormemente alrededor del mundo, ¿no? Y creo que eso es algo bastante necesario para reflexionar y para pensar ahí como un desafío en el campo de la salud. Me parece também super interessante pensar não como não somente a internet e esse ativismo digital, pero também o arte como modo de expressão desde os jovens, não? E como arte, e aí me refiro, não? Outra vez a minha própria experiência como homem jovem no passado participando de grupo, né, com outros hombres y muchos artistas de la literatura, como la literatura, el cinema, el teatro, lo que hoy también se habla mucho de artivismo, ¿no? El arte como una manera de hacer un activismo, sobre todo para cuestiones, ¿no?, de la diversidad sexual, de la diversidad de género, en el campo de la salud mental, en el campo de VIH, creo que ahí hay también uma expressão, não, que involucra bastante a los jóvenes e que também temos aí que poner atenção de uma maneira um pouco mais específica. Um tema que particularmente me preocupa e que creio que estamos no meio de e trabalhando, ou seja, vários grupos. Já tuvimos ou vamos a ter em Ubuntu algumas ponências específicas no mundo global e também em Latinoamérica sobre o tema do conservadorismo, o avanço conservador em nossa região e como isso impacta de maneira crucial a los jovens, ¿no? Hemos assistido nos últimos anos avanço de forças conservadoras, de uma cruzada anti-género, de uma cruzada anti-direita, que se refleja desde as eleições presidenciais, eleições locais, como esta ideia ou esta noção de ideologia de género ha ganado espaço em todos os países, ou seja, não é uma coisa específica de Brasil, ou de Uruguai, ou de Argentina, ou de Peru, pero é global, ¿no? Y con conexiones bastante fuertes transnacionales, pero que impacta a los países de manera distinta dependiendo de su contexto económico, social, cultural y político. Isso, de alguma maneira, né, nos invita a pensar sobre o tema da laicidade do Estado. Esse conservadorismo, aunque há uma participação bastante forte del aspecto religioso, no me parece que sea solamente la religión ahí como fundante de ese avance conservador y del conservadurismo, pero también un poco pensar cómo eso trae
de alguna manera, impactos, ¿no? En el tema de la laicidad del Estado y de los países y de manera más amplia en la propia democracia. Y les doy un ejemplo, que es un ejemplo brasileño, pero creo que también que eso hemos visto en otros países de América Latina, que es casi como la interdicción o la prohibición total de hablar sobre una educación integral para la sexualidad, ¿no? Que la sexualidad debería ser algo restringido al mundo privado, al mundo de la familia, y que eso, por ejemplo, no debería ser parte integrante de una currícula escolar. Y nosotros, en el caso brasileño, que teníamos una experiencia grandísima, ¿no? de hablar sobre género, sobre diversidad, sobre sexualidad en las escuelas, hoy es casi como algo del orden del interdito, ¿no? No se puede hablar. Al punto de quitar la palabra género o la palabra sexualidad de los planes municipales de educación o del Plan Nacional de Educación. Como soy un profesional de salud, pero que tiene un pie en la salud y un pie en la educación, eso me parece un tema fundamental para reflexionar, ¿no? Porque eso trae impactos extremadamente importantes en términos de la salud, en términos de violencia sexual, en términos del embarazo adolescente, en términos de VIH, en términos de otras enfermedades por transmisión sexual, en términos de la propia violencia, ¿no? En el noviazgo, violencia de género, y no estoy hablando necesariamente de violencia sexual. Creo que todo ese paquete de temas que están, por supuesto, ¿no? En un proyecto más amplio de educación integral para la sexualidad, no se brinda a las generaciones más jóvenes o de adolescentes, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene consecuencias, ¿no? A corto, medio, largo plazo, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema fundamental, importantísimo, para que nosotros logremos trabajar desde los diferentes países, ¿no? Y para tal, creo que como estamos aquí en Ubuntu, haciendo conexiones, no conexiones entre personas, pero conexiones entre grupos, entre colectivos, entre estados, entre países, ¿no? Me parece, como decía, que las soluciones no van a ser aisladas, no van a ser individuales, pero necesitan ser colectivas, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos aquí una oportunidad, ¿no? de hacer estos enlaces, ¿no? Ya caminando para el cierre, porque el tiempo pasa como volando, pero creo que de alguna manera, ¿no? Mi trabajo personal con los jóvenes me ha brindado una mirada siempre de la novedad, de lo que viene por adelante, por el futuro. Si hay cosas que se repiten y que eran problemas en el pasado y siguen siendo problemas de manera actual, creo también que hay posibilidades de novedades en términos de intervención, en términos de lograrmos soluciones para estos problemas, ¿no? Por supuesto que la coyuntura actual es bastante problemática, pero reflexionar sobre estos problemas puede ser también una clave importante para pensar en soluciones, ¿no? Sabemos que los diferentes países enfrentan desafíos de toda orden, ¿no? Desde inversión pública, problemas con sus democracias muchas veces muy frágiles todavía, ¿no? El tema de la laicidad, la inclusión, de la protección social, de la expansión, en el caso de los jóvenes, ¿no? De intervenciones dirigidas para ellos y para ellas, pero no acredito, no creo que sería posible trabajar de manera aislada solamente con hombres o solamente con mujeres, ¿no?
si tenemos ahí una agenda por la igualdad de género, eso significa trabajar de manera relacional con los dos públicos y también con aquellos y aquellas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, ¿no? Entonces pensar, ¿no?, de la diversidad, de la diferencia, es necesario para una sociedad más plural, más justa, más democrática, más igualitaria, ¿no? Invito a nuestros y nuestras jóvenes desde Latinoamérica a ese esfuerzo, que es un esfuerzo conjunto. Estoy trabajando con eso hace casi 30 años, ¿no? Y algunos de los desafíos que estaban ahí a 30 años siguen siendo desafíos, ¿no? Los cambios institucionales, sociales, históricos no son rápidos, ¿no?, pero requieren esfuerzo constante, ¿no? Entonces, invito a todos y todas a sumarse, ¿no?, en ese esfuerzo, que es un esfuerzo conjunto, ¿no? Y una vez más, agradecer a Ubuntu por la oportunidad, menos una reflexión quizás más teórica sobre juventud, pero una reflexión un poco más personal, como decía al inicio, más parcial, por supuesto, pero bastante afectiva, porque he aprendido muchísimo con y desde los jóvenes, con que he trabajado a lo largo de estos años, ¿no? Y sigo trabajando, ¿no? O sea, que eso sigue parte como una misión profesional ahí de trabajo, ¿no? Y que sí hemos logrado cosas, por supuesto, ¿no? Las conquistas no son permanentes y no son perennes, ¿no? Que las disputas son constantes y que tenemos que estar atentos para estas disputas, ¿no? Que una vez logrado, ya está logrado por toda la vida, por todas las generaciones. No es así, ¿no? Y creo que en estos últimos años, y sobre todo en ese año 2020, la cuestión, ¿no?, de las tensiones, de las disputas discursivas, de las disputas políticas, ganaron otro patamar. Y es con eso que tenemos ahí que manejar en el futuro cercano, quizás un poco más a largo plazo también. Muchas gracias a todos, todas, todes. Patti, muchas gracias por la compañía. Y seguimos juntos, porque como dice el eslogan de Ubuntu, ¿no? Y en portugués, eu sou porque você é. Entonces, estamos juntos, juntas, juntas. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias por los aportes, gracias por siempre darnos esta oportunidad para seguir pensando. Creo, coincido contigo, que no hay otra forma que pensar desde lo afectivo para poder avanzar en lo que realmente queremos, lograr la equidad de género. Desde un enfoque relacional, mujeres y varones, todas, todos, todes, pensándonos, revisándonos. Y gracias por esto de los aportes tanto desde los marcos internacionales como los aportes académicos y las puertas de entrada diversas que nos brindaste para entender, pensar y reflexionar sobre las construcciones de las masculinidades jóvenes y este desafío que de alguna manera nos implica también a pensarlo desde un enfoque o superar el enfoque autocentrista, que es todo una dificultad a nuestras edades más adultas para pensar desde y con las juventudes, para también lograr esto que propone Ubuntu, solo soy yo, sí también eres tú. Muchísimas gracias, Marcos, y bueno, por aquí estaríamos terminando la conferencia de hoy. Un placer. Gracias.